Muy buen discurso el de ayer, pero todo parece indicar que la suerte del país queda en manos de una minoría de priistas, presidente. Veremos. Yo pienso que el país es más grande que eso. Y mi mensaje de ayer fue de una definición de agenda que es necesaria para el país, pero también una convocatoria. Sí, una convocatoria a quienes son los actores, los liderazgos políticos, pero también sociales y económicos del país, que tienen su parte. Y también, en cierta medida, una convocatoria a la ciudadanía, que es la que puede hacer la diferencia en que las cosas sucedan. Y espero que así sea. ¿Va a estar el presidente de la República en la primera línea de negociación? ¿Va a hacer ese trabajo usted personalmente con Beltrones, con Beatriz Paredes, con Carlos Rojas? Bueno, siempre he estado presente de alguna manera en las cosas que me ha tocado negociar. Primero desde la oposición, la propia reforma política del 96, que fue muy importante, y desde el gobierno mismo, o desde la Cámara de Diputados. Pero evidentemente que el presidente tiene que estar en una línea de última instancia para que las negociaciones puedan ser exitosas. Tocamos también el tema de la maestra Elbester Gordillo. ¿Qué es el marasmo de intereses en educación del que habló ayer? ¿Fue leído por muchos como un mensaje para la maestra Elbester Gordillo? Yo creo que hay un marasmo de intereses en muchas cosas que hacen que la realidad no cambie, Ciro. No es una dedicatoria específica para ella, pero evidentemente cada escuela que no avanza, cada clase que no está bien dada, cada alumno que no aprende, cada punto que obstaculiza la educación de calidad, pues tiene algún interés de alguien o de algunos que impide que se avance. Y en su conjunto hacen un marasmo que ha hecho que la educación esté como esté desde hace décadas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es hoy un debe o un haber para la educación mexicana. Yo creo que es un sindicato nacional que agrupa 1,5 millones de maestros y que tiene que hacérsele partícipe de la responsabilidad de elevar la calidad educativa del país. Evidentemente, en la medida que esas resistencias se encaucen y se enquisten en la vida sindical, habrá un pasivo y un obstáculo. Pero en la medida que esa fuerza pueda movilizarse hacia la transformación y hacia los cambios por la calidad educativa, va a ser una palanca fundamental, indispensable, por cierto, para que la educación pueda superarse. El presidente dijo ayer que hará todo lo posible para aumentar la base gravable. Eso sonó a aumentarle los impuestos a los pocos que los pagan, que los pagamos en México. Habló ayer de aumentar la base gravable. ¿Nos va a subir más impuestos a nosotros, a los mismos de siempre? ¿Al 12, 14% que pagamos impuestos? Estamos revisando todas las alternativas. ¿Incluida esa? Todas las alternativas, porque la brecha de finanzas públicas es ciertamente la más grave que ha tenido el país por diversos factores, y me parece lo que el ejercicio que está haciendo la Secretaría de Hacienda es explorar todas las alternativas posibles, pero evidentemente mi propósito es que procuremos más bien enfatizar las medidas que amplíen la base fiscal, que haga que se pague por quienes no están pagando, que se reduzcan al mínimo las maniobras evasivas de pago de impuestos que todavía se realizan entre lo mismo grandes empresas que contribuyentes que definitivamente no pagan nada, ¿no? 27, 28% de impuesto sobre la renta para empresas, para personas físicas, es un impuesto alto, presidente. Depende. La verdad es que es un impuesto que, comparado con el de otras economías, hay una varianza enorme. Las economías más desarrolladas, incluso, por ejemplo, las economías europeas, las nórdicas, registran impuestos sobre la renta a veces del 46%, 47%. Economías en donde paga mucha más gente de la que paga en México. Sí. La base gravable es mucho más amplia. Haciendo la base gravable más amplia, incluso la gente paga más. El presidente dijo ayer que su gobierno perdería grasa, se quitaría kilos, se desprendería de empresas, oficinas, programas que o no funcionan o no tienen sentido de ser. ¿Qué empresas de su gobierno son perfectamente prescindibles? ¿Con qué empresas, con qué programas piensa usted poner el ejemplo de esta reducción de los gastos innecesarios? Yo creo que más que ser empresas o dependencias,
Yo creo que todas cumplen una función, pero en esta circunstancia en la que tiene que hacerse un esfuerzo extraordinario de parte del gobierno de ajuste, yo creo que hay unas que son mucho más funcionales que otras, o que pueden articularse unas dependencias en función de lo que otras realizan. Estamos haciendo también ese ejercicio y pronto presentaré una propuesta al Congreso para reorganizar la opinión pública. Pronto, en unos días, la próxima semana. En unos días, la próxima semana. La próxima semana. Y ¿puede hacer algo verdaderamente de fondo el gobierno del presidente Calderón? O le pongo un ejemplo, vamos a vivir a perpetuidad con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Yo creo que tenemos que solucionar la problemática de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y otra vez, ahí hay factores, entre otros, de los propios trabajadores, el sindicato, que es un sindicato muy combativo, el SME, con los cuales tenemos que hablar definitivamente, y tenemos una serie de acuerdos de productividad pues, que tendrán que hacerse valer. Pero insisto, el tiempo se está agotando y tenemos que hacer cambios profundos y sustanciales en la administración, incluyendo la propia comisión, en la Compañía de Luz y Fuerza. Próxima semana. La verdad es que es un tema mucho más complejo. Es complejo precisamente por la dinámica misma que tiene una empresa que agrupa a 40,000 trabajadores en activo y quizá otro tanto de jubilados y sus familias. Habló de telecomunicaciones. En términos de televisión, ¿qué reforma quiere el presidente Calderón? Para todos los servicios de telecomunicaciones yo creo en las 3 Cs a las que me he referido desde el principio y que ahora reenfatizo, ¿no? Convergencia tecnológica de servicios, cobertura. Necesitamos que todos los mexicanos o todos los posibles puedan tener acceso a televisión, a radio, a internet, a servicio telefónico y competencia. Pues alguien que cree en la competencia y es la única que puede proveer verdaderamente mejores servicios y más calidad para los consumidores. Nada más para terminar este tema de la televisión, en términos de competencia, ¿por qué el gobierno, por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha autorizado, por ejemplo, le pongo un ejemplo, al grupo Telcel, Telmex, que pueda difundir televisión? Porque está en la cláusula de su concesión, de la concesión que se le dio de una empresa que era del gobierno, que no participara precisamente en la televisión. Y yo creo que se podría hacer, pero me parece que antes de plantear que eso ocurra, primero tenemos que hacer que se cumplan los propios términos de la concesión. Y hay algunas cláusulas que están a juicio de los expertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la COFETEL pendientes de cumplirse. Creo que cuando se cumpla precisamente lo que la concesión establece, se puede avanzar hacia otros ámbitos. Y de la misma manera, si quiero competencia en telecomunicaciones, pues la quiero también pues en telefonía, interconexión, coberturas, internet y muchas cosas que hacen falta. Y creo que podemos ir logrando que todas las cosas se den. ¿Verá esta competencia el presidente Calderón antes del 2012? Pues yo espero que México avance profunda y sustancialmente, Ciro, antes de que yo termine la presidencia, en todos los ámbitos, incluyendo específicamente los que mencioné, uno de ellos telecomunicaciones.